Tengan buen día, alumnos de octavo grado. Esta es la asignación número 2 del cuarto parcial. Vamos a trabajar en esta ocasión de esta manera. Necesito que ustedes tomen en cuenta estas instrucciones, ¿verdad? Para el momento de empezar a trabajar. Observar portadas y títulos en las asignaciones, ordenar por asignaciones, usar regla y compás en donde se aplique, observar un mismo tipo de letra en todo su parcial, observar ejercicios y guías terminadas, no observar recortes pegados, observar continuidad en el desarrollo de sus ejercicios como de sus guías, presentación, debe de tener orden y aseo, letras y números legibles, es decir, que se entiendan. Y número 10, que el nombre, el grado y la sección lo escriban en lugares visibles de su libreta. Vamos a trabajar en los paralelogramos. Veamos. Rectángulos, rombos y cuadrados. Cuando ustedes escuchan este tipo de términos, entonces debemos de imaginarnos imágenes como esta: rombo, cuadrado y rectángulo. Así simplemente nosotros lo identificaríamos, pero ellos tienen algunas características especiales, como ser el rombo, que tiene sus 3 lados iguales, el cuadrado, además de sus 4 lados iguales, además sus 4 ángulos iguales. El rectángulo pues tiene los 4 ángulos iguales y además de ello tiene los lados opuestos, paralelos e iguales. Entonces nos preguntan, en los siguientes cuadriláteros identifique, inciso A, el que tiene 4 lados congruentes. Solo interesa que tenga 4 lados congruentes. Entonces, o sería el rombo o el cuadrado. Pero el inciso B dice el que tiene 4 ángulos congruentes. Solo importa que tenga 4 ángulos congruentes, pero está el cuadrado y está el rectángulo. Y el inciso C dice que tenga sus 4 ángulos y sus 4 lados congruentes. Este seguramente tiene que ser el cuadrado. Veamos, el inciso A diríamos que el rombo, ¿sí? El rombo tiene sus 4 lados congruentes, sin discusión. Ahora el inciso B, el que tiene 4 ángulos congruentes. Entonces, el rectángulo tiene 4 ángulos congruentes, lo demás no importa. Y el inciso C, que dijimos que era el cuadrado, y estábamos en lo correcto. El cuadrado tiene 4 lados y ángulos congruentes. El ejemplo 1.14 dice: demuestre que las diagonales de un rectángulo son congruentes. Para ello necesitamos hipótesis y lo que vamos a concluir, lo que vamos a demostrar. Entonces lo que tenemos es que el cuadrilátero es un rectángulo y lo que vamos a demostrar es que el segmento AC y el segmento BD, que son las diagonales, son congruentes. Vamos a relacionar dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DCB. Para ello los elegimos porque contienen el segmento AC, que es la diagonal, y el segmento DB, que es la diagonal del otro triángulo. Si relacionamos estos dos triángulos, entonces, tomando en cuenta la hipótesis, tenemos que el segmento AB y el segmento DC son paralelos y además de ellos son congruentes. Veamos entonces, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, ¿sí? Porque es un rectángulo y todo rectángulo es paralelogramo. Si es un rectángulo, entonces el segmento AB es congruente con el segmento DC. Tomando en cuenta que estamos relacionando el triángulo ABC y el triángulo DCB. Necesitamos que AB sea congruente con DC y lo es. Luego necesitamos que BC sea congruente con CB y también lo es porque se trata del mismo segmento. Como queremos llegar a la congruencia de ABC y DCB, entonces necesitamos un criterio de congruencia cumplido acá. Lo llegamos, pues el ángulo B es congruente con el ángulo C, pues se trata de un rectángulo y lo tenemos en el paso
4. Por hipótesis, el ángulo B es congruente con el ángulo C. Una vez que tenemos lado, ángulo, lado, que es el criterio de congruencia, entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB. Por paso 2, 3 y 4 y el criterio de lado, ángulo, lado. Luego que tenemos la congruencia de estos dos triángulos por partes correspondientes, el segmento AC es congruente con el segmento BD y es a lo que queríamos llegar. El segmento AC es congruente con el segmento BD por partes correspondientes de triángulos congruentes. Ejemplo 1.15. El cuadrilátero ABCD es un rectángulo. Encuentre el valor de X. Cuando tenemos un rectángulo tenemos un paralelogramo. Y en un rectángulo las diagonales son congruentes y se bisecan. Es decir, donde se cortan en punto medio. Veamos. Como la diagonal AC mide 4, entonces la diagonal BD mide 4. X representa la mitad de la longitud BD porque se sabe que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Y la respuesta de X es que es igual a 2. Ejemplo 1.16. Observe las figuras que tenemos acá. La de la derecha, el cuadrilátero ABCD. Preguntan, ¿qué par de lados son paralelos? Bueno, aquí lo observan ustedes. Inciso B, ¿qué tipo de cuadrilátero es? También lo vamos a responder. Inciso C, ¿qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD y al lado BC? Antes de contestar a estas preguntas, vamos a leer estos mensajes que tenemos acá. Un trapecio isósceles es aquel cuyos lados opuestos, no paralelos, son congruentes. Los lados paralelos son estos de acá, pero los lados que no son paralelos, lo tenemos acá, que en un trapecio son isósceles. Luego en la otra figura que tenemos acá, a los lados paralelos de un trapecio se le llama bases. Es decir, esto que señalo acá y esto que está señalado acá. Esta flechita nos indica, o estas marcas nos indican que estos dos lados son base y son paralelos. Respondiendo al inciso A, ¿qué par de lados son paralelos? Bueno, el AD es paralelo a BC. Inciso B, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Este se trata de un trapecio. Inciso C, ¿qué pares de ángulos son adyacentes a los lados AD? A los lados AD está el ángulo A y el ángulo D. Y al lado BC está el ángulo B y está el ángulo C. Aquí tenemos la respuesta. Regresamos a los trapecios isósceles. Trapecios isósceles. En las figuras que tenemos acá, veamos, los siguientes trapecios son isósceles. Observe los ángulos adyacentes a la base de cada uno de los trapecios. Si ustedes notan, son iguales, o sea, tienen la misma medida. ¿Cómo son entre sí cada par de ángulos adyacentes a la base del trapecio? ¿Son congruentes? Si observamos, vemos que sí, tienen la misma medida. Si construye otro trapecio isósceles, piensa que los ángulos adyacentes a una misma base serán congruentes. Siempre que construyamos trapecios isósceles, los ángulos adyacentes a las bases serán congruentes. ¿Qué puede concluir acerca de los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles? Que tienen la misma medida o que son congruentes. Se debería demostrar que los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes, así como se ha hecho con las propiedades de otras figuras. Por ahora no se hará, pero se aceptará como verdadero que para todo trapecio isósceles se cumple lo siguiente. Los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son congruentes. Ejemplo 1.17. En el cuadrilátero de acá de la derecha ABCD es un trapecio isósceles. El segmento AB es congruente con el segmento DC. Encuentre la medida del ángulo B. Antes de escribir acá la solución, veamos la figura. El ángulo C es
el suplemento del ángulo completo y sumándolo a 110. Por lo tanto, 110 más el ángulo C nos daría 180. Entonces, su medida sería 70. Luego, el ángulo C es adyacente al ángulo B por el segmento BC, que es la base del trapecio isósceles. Entonces, el ángulo B tiene que medir igual que el ángulo C. Veamos la respuesta. Medida del ángulo C más 110 es igual a 180, porque el ángulo C es el suplemento de 110. Despejando para el ángulo C, pasaríamos 110 a la derecha, entonces 180 menos 110 es igual a 70. Por tanto, el ángulo C mide 70. Luego, entonces, el ángulo B es igual al ángulo C, por ser adyacentes a una misma base del trapecio isósceles ABCD. Entonces, la medida del ángulo B es 70. Y esa sería la respuesta. Medida del ángulo B es igual a 70. Las diagonales de los rectángulos son congruentes. Eso fue una de las demostraciones. Que los segmentos que son diagonales son congruentes. Las diagonales de los rombos son perpendiculares. Quiere decir que si trazamos estas diagonales, la medida de estos ángulos que forman van a ser de 90 grados. Y las diagonales de los cuadrados, además de ser congruentes, es decir, que tengan la misma medida, también son perpendiculares. Que tengan una bendecida semana y no olviden de resolver los ejercicios y las guías de las asignaciones que se les envían con este video. Bendiciones.